Muy buenos días, mis amados hermanos. Una vez más, por la gracia de nuestro buen Dios, estamos despiertos a este nuevo día. Les invito a dar gracias. Padre, damos gracias por su gran amor y misericordia con que usted nos ha amado. Damos gracias por el privilegio de la vida. Damos gracias, Señor, por nuestras facultades, por el aire que respiramos. Damos gracias por su providencia en nuestra mesa, porque en su fidelidad nos sustenta. Damos gracias por la bendición de este día con el sol y con todo lo que implica la vida misma. Gracias damos, Señor, por este privilegio que nos da y rogamos que nos permita vivirlo para su gloria y su honra. Su Espíritu Divino esté hablando en nuestros corazones, nos mantenga siempre con un pensamiento alerta, atentos para no pecar contra usted. Mi Señor, permítanos vivir siempre pensando, concentrados en glorificarle, en honrarle, a pesar de todas las tareas cotidianas y responsabilidades que tengamos, a pesar de las pruebas o necesidades que tenga su iglesia. Mantenga su corazón siempre fiel, siempre gozoso, siempre, Señor, dispuesto a usted. Cumpla sus propósitos en la vida de su iglesia, glorifíquese y permítanos, a pesar de todas nuestras flaquezas y nuestras debilidades, a pesar de todo lo que nosotros somos, permítanos ser instrumentos en sus manos. Perfeccione su obra en nuestras vidas y ayúdenos para bendecir a otros que lo requieren, Señor, no con juicios, no con condenación, sino con acciones y palabras de amor. Bendiga a nuestros hermanos, a todos aquellos que en esta hora están en pruebas, y auxilia y fortalezca a los médicos, enfermeros, enfermeras, apanadores, químicos, a todos los que trabajan en los hospitales, mi Señor. Dele nuevas fuerzas, que su corazón se encuentre renovado para seguir sirviendo, como lo hacen todos los días. Su gracia sobreabunde en ellos y permita que sean instrumentos de bendición en sus manos. Quédese pues con toda su iglesia, los que laboran todos los días en casa y fuera de casa. Así, Señor, en sus manos descansamos y ponemos nuestras vidas. Pues lo pedimos todo, Padre bueno, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, seguimos reflexionando en estos días acerca de este Dios tan maravilloso en el cual nosotros aprendimos a confiar, y también invitando a aquellos que no le conocen a que puedan descansar también en este Dios. Dice Santiago 1:17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esta afirmación es profundamente hermosa porque habla de la bondad de nuestro Dios. Un Dios que se caracteriza por su bondad hacia su creación y hacia todos nosotros. El Salmos 27:13 nos dice: hubiera yo desmayado si no hubiera creído que habría de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Se requieren algunas cosas importantes. Para poder ver hay que creer primero. Aquel que no tiene fe no podrá ver la bondad del Señor. Ante los problemas y ante la maldad que sobreabunda en el mundo, mucha gente se pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? Hasta una canción surgió, ¿verdad? ¿Por qué los niños abandonados? ¿Por qué las guerras? Y algún cantante cristiano respondió, ¿verdad?, a este canto que surgió de ¿por qué todo este mal en el mundo? ¿Dónde están aquellos hombres como Elías, como David, como Daniel? ¿Dónde están aquellas mujeres como Esther? Mientras el mundo se abandona de Dios, se olvida de Dios, entrará en una decadencia moral, porque por excelencia Dios es un ser moral que nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo. Mientras que el hombre mismo se hace sabio en su propia opinión,
pues ya no hay un parámetro más alto que lo que él cree o quiere o dice. Por eso se requiere fe para ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, dice el salmista. Es interesante que el salmista expresa: hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor. Porque ante la maldad que sobreabunda en el mundo, y si uno no tiene fe, uno termina siendo un pesimista, creyendo que las cosas nunca van a cambiar y que todo va a estar mal, mal y mal. En tanto que el salmista logra vislumbrar a través de la fe la bondad de Dios. Y sí, es para estos tiempos, para estos momentos, aun cuando parezca todo adverso y complicado. Es maravilloso que podamos tener esta esperanza y esta fe de ver la bondad de nuestro Dios. Eso es algo que debe alimentar el corazón de cada uno de los que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Hemos dicho que Dios nunca cambia, que en Él no hay sombra de variación. Esto no está únicamente sugiriendo que Dios es inmaterial y que por lo tanto es incapaz de tener una sombra, sino que asimismo nos dice que Dios no tiene un lado sombrío en un sentido figurativo o moral. Lo que vemos de Dios es luz y bondad. Él no tiene un lado oscuro como la película esta de la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Que el lado oscuro trata de dominar. No, aquí no existe en Dios un lado sombrío. Las sombras sugieren oscuridad y en términos espirituales la oscuridad sugiere maldad. En términos espirituales, teológicos, bíblicos estamos hablando. Como no hay maldad en Dios, tampoco hay ningún indicio de oscuridad en Él. Él es el Padre de las luces, así nos los declara las Escrituras. Cuando el apóstol Santiago agrega que no hay sombra de variación en Dios, no alcanza con entender esto simplemente en términos del ser incambiable e inmutable de Dios. Se trata también de una referencia al carácter de Dios. Dios no es solo enteramente bueno, sino que es siempre bueno. Dios no sabe cómo ser otra cosa que no sea bueno. Y eso es lo que nosotros anhelamos. Por eso buscamos imitar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él no hizo ningún mal a nadie en tanto estuvo en la tierra. Aún su enojo fue un enojo santo cuando sacó a los cambistas y vendedores del templo. Él jamás actuó en injusticia con nadie. Por eso Jesús dijo también en San Juan 14 a sus discípulos: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces estamos hablando aquí de la bondad como la esencia del carácter de Dios. No solamente estamos hablando de su inmutabilidad, sino también de su carácter. Porque los hombres somos buenos en algún momento, pero en otros ya no. Los hombres somos volubles, cambiamos y nuestro carácter cambia también con nosotros. En cambio, nuestro Dios lo es eternamente. Él no sabe cómo ser otra cosa que no sea bueno. Eso es maravilloso. A mí, en lo particular, me encantaría, no sé ustedes, adquirir este carácter de nuestro Dios, porque me doy cuenta que cuando alguien quiere sacar ventaja de mí o busca humillarme o ofenderme o alguna otra cosa que revela malas intenciones, evidentemente mi corazón empieza a sentir como molestia, inconformidad, y muchas veces nuestro deseo del bien del otro se ve, si no cambiado, si se ve inquietado por causa de las acciones del otro. Con Dios no pasa así, mis hermanos. Con Dios nunca pasará así, porque Él nos ha amado y ha prometido amarnos para siempre, porque los pensamientos de Dios no son para mal, sino para bien de su pueblo, y eso es una promesa dada. Él no sabe
¿Cómo ser otra cosa que no sea bueno? Hemos dicho. La bondad de Dios se refiere tanto a su carácter como a su conducta. Sus actos proceden de su propio ser. Dios actúa en base a lo que Él es. De la misma manera que un árbol corrupto no puede producir fruta incorrupta, tampoco un Dios incorrupto puede producir una acción corrupta. Entonces, aquí hay una concordancia perfecta entre lo que Dios es y lo que Él hace. Nosotros podemos tener, pues, un carácter y una conducta que muchas veces revelarán lo que está en nuestro corazón. El Señor Jesucristo decía de los hombres, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Puedo hablar con mis labios bien de un amigo, de un hermano, de mis padres, pero mis acciones pueden demostrar lo contrario acerca de lo que yo estoy hablando. Eso es parte de lo que pasa en el caso del hombre como ser finito, inmutable. En el caso de nuestro Dios, lo que Él revela en la escritura de su carácter, lo que Él da a conocer, es muy congruente con la forma en que Él actúa en favor de su pueblo y en la historia en general. Así que Dios no cambia ni actúa de una forma distinta a su propio carácter. Esto es lo maravilloso y lo sorprendente en el caso de nuestro Dios, y nosotros tenemos tanto que aprender de la conducta de nuestro Señor Jesucristo, porque Él habló del perdón. Por ejemplo, y mis hermanos, aun cuando habían escupido su rostro, aun cuando lo habían golpeado hasta que desfiguraron su hermoso rostro, aun cuando colocaron una corona de espinas, aun cuando dieron latigazos en su espalda hasta rasgar sus carnes, y aun cuando en las faltas de sus fuerzas, en la agonía de su vida, le hicieron cargar esa pesada cruz y le llevaron a aquel lugar llamado el Gólgota y atravesaron sus hermosas manos con unos clavos y sus pies. Una de las 7 palabras en la cruz del Calvario fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién de nosotros podría ser congruente con lo que dice acerca de su fe, de su carácter, y que sea congruente con sus acciones? Ese es el desafío más grande de la fe. Por eso la fe no es un asunto, no es un hobby, la fe no es un asunto para personas que quieren ser nada más espectadores, no. La fe es para cristianos que se colocan en la arena de la batalla todos los días, que quieren ser como su Señor, que buscan agradarle y vivir solo para Él. Nuestro Señor Jesucristo expresó desde el dolor más profundo de su corazón: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y allí encontramos nosotros una congruencia perfecta entre lo que Él predicaba, entre su carácter y sus acciones. Tenemos nosotros tanto que aprender en estos tiempos, mis hermanos. No solo cuando nos va bien, no solo cuando nos tratan bien, no solo cuando nos bendicen, no solo cuando nos auxilian y nos ayudan, sino también cuando nos va mal, cuando nos traicionan, cuando nos injurian, cuando nos calumnian. Seguir siendo bondadosos. Recordemos que el fruto del Espíritu, que se nos declara en Gálatas 5, 22, 23, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Así que la bondad de Dios y lo que Él es debe ser reflejado en la vida de nosotros, sus hijos. Y hay que reconocer que muchas veces nosotros no estamos reflejando esto. Nuestra impaciencia, nuestro enojo, nuestras palabras y acciones muchas veces no han sido congruentes con lo que decimos de nuestra fe o de nuestro Dios. Tenemos que ser humildes y reconocer que Dios no cambia, que Él es congruente en cuanto a su carácter y su conducta, que sus actos proceden de su propio ser.
y que Él siempre va a actuar en base a lo que Él es, que Él no sabe hacer otra cosa más que un Dios de bondad. Dios les bendiga, mis hermanos, que estas reflexiones desafíen nuestro corazón, nuestra fe y nos ayuden a hacer la voluntad de nuestro Dios, que el Dios de bondad sea reflejado en sus vidas. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones. Dios les bendiga.